Buenas tardes. Hoy día vamos a conversar con Diego Macera, del Instituto Peruano de Economía. Gracias, Diego, por aceptar esta conversación. Hola Jaime, encantado. La primera pregunta es, ¿cómo se encontraba la economía peruana antes de la llegada de la crisis del coronavirus? A ver, creo que esa es una respuesta que tiene dos partes, ¿no? Una primera parte es una situación coyuntural de desaceleración económica, ¿no? Estábamos proyectando ya crecimientos alrededor del más o menos 3% para el 2020 en enero. ¿No? Entonces, eso era un bajón significativo respecto a lo que habíamos tenido años antes, ¿no? Ya veníamos con una coyuntura de desaceleración, un poco por la parte primaria en el 2019, que esperábamos revertir hacia el 2020, pero igual con tasas de crecimiento mediocres, en realidad, para el PBI per cápita peruano. Entonces, eso es en la parte más coyuntural. En la parte más estructural, el Perú, la crisis, la pandemia, agarra al Perú en una situación económica relativamente fuerte a comparación de otros países desde el punto de vista macro, ¿no? Desde el punto de vista no fiscal, de deuda sobre ratio de PBI, tipo de cambio, además, y esto no se ha mencionado mucho, pero es bien importante, con un sector financiero que está sólido, ¿no? Y que debería ser parte de las palancas que necesitamos de aquí en adelante. Entonces, no creo que, como de acá son dos partes de la respuesta. Primero, coyunturalmente, con un escenario de desaceleración, pero estructuralmente con una economía bastante más sólida que la que hemos tenido nosotros antes y que la que tienen muchos de nuestros países cercanos hoy día. Claro, y en términos específicos de la infraestructura hospitalaria, ¿el Perú pudo tener una mejor infraestructura hospitalaria de cara a atender la situación de emergencia? Sí, yo creo que incluso va más allá. O sea, hay un tema de infraestructura hospitalaria, infraestructura, equipamiento, disponibilidad de médicos por persona, y hoy día se empiezan a hacer populares cifras que se manejaban, pero que no eran tanto de dominio público, respecto de, oye, ¿cuántos ventiladores no tenemos por cada 100.000 habitantes? ¿No? ¿Cuántas camas UCI? ¿No? Que son dos figuras particulares por este tipo de virus, pero podemos hacer el mismo ejercicio si el problema no hubiera sido pulmonar, si no el problema hubiera sido, pues, no sé, de hígado o sistema nervioso o lo que sea. La verdad es que el Perú está muy rezagado en muchos de los equipos que se necesitan para atender estas enfermedades. Y eso no es solamente un tema de... A ver, aquí hay mucho que tiene que ver con cuál es tu capacidad adquisitiva, ¿no? En qué nivel de escala socioeconómica te encuentras, qué nivel de tipo de atención básica vas a recibir, con qué equipamiento tiene la posta, qué equipamiento tiene el hospital. Y eso, la verdad es que es un tema que hemos tenido muchísima negligencia, lo hemos tenido casi en abandono durante décadas. Hoy día nos está pasando la factura, y ojalá que esta sea más bien la costosísima alarma que vamos a necesitar para empezar a no solamente, yo diría, la parte de infraestructura del sector salud, sino en general el ordenamiento del sector salud, ¿no? Aquí, oye, ¿qué cosa hacemos con el SIS? ¿Cómo lo complementamos con salud? ¿Cómo articulamos los esfuerzos privados, ¿no? Las clínicas, los seguros privados para que conversen con un salud, con un SIS, y que sea una estructura más integral que desorganizada como la que tenemos hoy día, ¿no? Es más o menos una reflexión parecida a la que podemos tener en AFPs, ¿no? En pensiones, que necesitamos un ordenamiento integral, pero en este caso yo creo que a partir de lo que ha pasado hoy día, quizá podamos tener el impulso político para hacerlo realidad. Gracias, ¿cuáles han sido las principales, hablemos ahora del Estado y la reacción del Estado, ¿cuáles han sido las principales medidas que ha tomado el Banco Central de Reserva y el Ministerio de Economía y Finanzas, o sea, el Ejecutivo, de cara a la paralización de la economía? A ver, inmediatamente el banco lo que ha tenido es una reacción similar a la de otros bancos centrales con la reducción de la tasa de referencia, ¿no? Hoy día en niveles históricamente bajos para el Perú, ¿no? Primero a 1,25%, luego la bajó más. Pero esta es una medida de política monetaria que el Perú entiende y el resto de países entiende que es muy, muy parcial todavía y no va al centro del problema. En realidad, la medida grande que ha habido de articulación entre el MEF y el BCR es esta línea de crédito, pues, de los 30.000 millones de soles, más o menos 4% del PBI, a través del programa Reactiva Perú, para
canalizar liquidez a empresas que lo necesitan urgentemente durante estas semanas y durante estos meses. Ese es el problema principal. Aparte, el MEF ha tenido algunos programas complementarios, ¿no? Empezaron con estas garantías a través de COFIDE de los 300 millones de soles para pymes. ¿No? Ha tenido también esta otra del 35% del subsidio para salarios menores a 1.500 soles, que son en realidad relativamente menores, y quizá, ya no tanto por el lado de empresarial, sino por el lado de personas, está el esfuerzo grande que se ha hecho con estos 380 soles. 380. Sí, para 3.5 millones de familias, la mitad del Perú urbano, es muchísimo. Y aquí también de repente han saltado algunas de las deficiencias que tiene el país para hacer transferencias a población que lo necesita, y también para identificar a la población que lo necesita, ¿no? Aquí creo que este es otro de los aprendizajes que nos deja esto, pensando ya en cuando se empieza a reactivar la economía, es que el Perú necesita conocer mejor a su propia población. Claro, me imagino que eso está asociado también al 70% de la economía informal. Entonces, puesto. ¿cómo llegas a dar este subsidio? En crisis anteriores, donde el problema era un poco de naturaleza distinta, la informalidad era lo que nos ayudó más bien a aguantar la crisis, ¿no? A hacer de buffer, ¿no? Porque estaba un poco aislada de los mercados formales, donde de repente, pues, desarreglos, distorsiones en el mercado financiero te podían jalar, te podrían bajar precios en el sector formal. El sector informal en esos momentos estaba un poquito aparte. Hoy día, en realidad, el problema es que el sector no tenemos cómo ayudar directamente, focalizadamente a estos millones de personas y cientos de miles de empresas pequeñas que se mueven en el sector informal, ¿no? Y que justamente por no haberlos identificado antes, hoy día nos pasa factura. Ahora, yo creo que acá también hay un tema, es de dos lados, ¿no? Sí hay ese problema del Estado, que no podemos identificarlos, la extendida informalidad y lo que ya sabemos, pero también yo creo que hay un mea culpa de parte de muchas personas o microempresas que deliberadamente han querido estar debajo del radar, ¿no? Oye, siempre pagando en efectivo, ¿no? Todas las compras en negro, todos los acuerdos siempre haciendo más de palabras, nada de contrato. Entonces, hay algunas personas que por la escala que tienen, por los volúmenes que manejan, efectivamente era imposible que sean formales, ¿no? Pero hay otros que de repente, pudiendo dar el salto, pudiendo registrarse, siempre quisieron estar fuera de la base de datos, ¿no? Y eso hoy día te limita el acceso a las transferencias de gobierno, a los créditos, etc. Entonces ahí también creo que hay un aprendizaje doble. Hablemos ahora de nuevo del aspecto más formal, de Reactiva Perú. El Banco Central reaccionó muy rápido en términos de ofrecer esta línea de 30.000 millones. Ha salido dos modificaciones, la primera vez la norma, la modificación, pero todavía no sale el reglamento. Está el sector productivo y las empresas, en realidad, porque entiendo que son como 318.000 medianas y pequeñas empresas esperando que se terminen de resolver estos temas a nivel del Ejecutivo. ¿Tú crees que el mecanismo será lo suficientemente ágil y rápido para permitir que los desembolsos y los flujos de fondos lleguen a las empresas que hoy día lo necesitan tanto? Mira, ha habido algunos arreglos con las últimas correcciones al decreto legislativo que creo que lo hacen un poco mejor, lo hacen un poco más fluido. Va a depender, a fin de cuentas, mucho de cuál sea la disponibilidad del sector bancario para poder procesar estos trámites, y en qué medida efectivamente se reducen la carga burocrática, ¿no? Que te ha puesto el MEF a través de repente, pues, de COFIDE, ¿no? Oye, que las garantías por aquí, que las garantías por allá. Entonces, yo creo que va a haber cierto nivel de retraso que, en verdad, mira, el problema es que ya estamos retrasados. Exacto. No, esto es algo porque son fondos urgentes. Esto es algo que un montón de países ya tienen desde hace semanas. ¿No? Nosotros todavía estamos por sacar el reglamento operativo, ¿no? Y a partir de eso ajustar cuáles son las bases de datos de las empresas que realmente califican, ¿no? Hacer el chequeo, hacer el desembolso, ¿no? Y mientras tanto, en realidad cada día cuenta. Entonces, la verdad es que nos hemos demorado mucho más que otros países en sacar esto adelante. Yo creo que acá hay un mea culpa que hacer también.
y lo que no podemos es demorarnos en sacarlo y luego que lo que sale tenga pues una tubería medio dañada, ¿no? En donde los préstamos no vayan a fluir, ¿no? Y aquí además, mira, hay que concentrarnos, por supuesto, en que la estructura de la tubería esté bien hecha para que no haya ningún atraco estructural, pero también hay que estar chequeando de cuáles son las empresas que van a calificar y por cuánto van a calificar. No vaya a ser que acá también nos atraquemos, ¿no? Entonces, inicialmente tenías este problema, pues, de, oye, las empresas que tengan una deuda de este tipo con SUNAT hasta fines de febrero no califican. No calificaba. ¿No? ¿De cuántas estamos hablando acá? ¿Estamos hablando de 10.000? ¿Estamos hablando de 50.000? ¿Estamos hablando de 80.000? ¿No? Digamos, muchas empresas patean un poco este pago de impuestos y de repente se han quedado justo ahí en el límite y vas a estar sacando a muchas que deberían estar, ¿no? Ese es un tema que tienes que considerar. El otro que han tratado de arreglar, corregir un poco con este DL, ese mínimo, ¿no? Entre salud o un mes de ventas. Claro, un mes de ventas. Sí, un mes de ventas promedio, ¿no? Que en realidad también hacía que el monto sea muy reducido para muchas empresas que de repente pues no tienen tantos aportes de salud porque su costo de planilla formal sobre todo no es tan alto. Entonces aquí hay algunos puntos que yo creo van a ser bien delicados, pero mi impresión, digamos, más allá de esta estructura puntual es que el gobierno está mostrando flexibilidad y apertura suficiente, ¿no? Como para ir corrigiendo algunos errores que se van a ir suscitando necesariamente porque eso es terreno inexplorado, ¿no? Esto es, la verdad que estamos viendo cómo se hace. Sí es buena idea ver lo que están haciendo otros países similares para poder copiar mejores prácticas, pero la verdad es que todo el mundo, esto nos ha agarrado a todo el mundo fríos, se van a cometer algunos errores y en ese sentido es muy bueno que haya cierta receptividad para corregir cuando haya que corregir. Bueno, el Ejecutivo ya dio signos de flexibilidad porque después de 2 días de promulgado el primer decreto hizo estas modificaciones a las que tú estás aludiendo, ¿no? Sí, correcto, ¿no? Y no solamente en el campo económico, ¿no? Ha tenido también en el campo de las restricciones entre hombres y mujeres, también vieron que no funcionó y dieron marcha atrás. Entonces, yo creo que hay esta voluntad de ir, por lo menos, chequeando cómo va la cosa e ir corrigiendo cuando sea necesario, y eso es muy bueno. Pasemos a otro tema. ¿Qué debería hacer, en tu opinión, el Ejecutivo con la ley de retiro de fondos que ha sido aprobada por el Congreso? Políticamente difícil, ¿no? Pero, a ver, lo responsable sería observarla. ¿No? De repente, a ver, o sea, yo lo observo y a cambio políticamente de qué, ¿no? ¿Qué cosa puedo ofrecer políticamente? No al Congreso, sino a la gente que voy a tener con el sistema de pensiones en general, porque ahora es un tema de AFPs, ¿no? En realidad, cuando uno analiza la reforma, oye, AFPs, oye, ONP, es pensión 65, ¿no? Y son los millones de personas, la gran mayoría, que en realidad toda esta discusión le da exactamente igual porque no tienen ningún fondo de pensiones. Entonces, esa es en realidad la discusión seria. Yo creo que el presidente, podemos discutir las formas, pero el presidente ha hecho bien en decir, oye, esto necesita una revisión, el sistema de pensiones necesita ser reestructurado, ¿no? Pero hoy día, ¿no? En medio de una emergencia, una cuarentena, no es el momento. No, hoy día no vamos a sentar a los expertos, a la SBS, a los académicos, a la sociedad, a discutir una reforma que es muy difícil, ¿no? Entonces, lo que razonablemente a mí me parecería correcto es, pongamos esto en paños fríos, ¿no? Aguantemos, ¿no? Observemos si es necesario, ojalá no pase por insistencia de ahí, es un tema político, pero con la condición de, hoy vamos a poner una reforma seria del sistema de pensiones, apenas acabe la cuarentena, y pongámonos de plazo, si quieres, no sé, que a fin de año tenemos ya un planteamiento serio, ¿no? Consensuado con la SBS, con el MEF, con el Banco Central, con la Asociación de FP, con la ONP, con todos los actores que se quiera, pero a fin de año tenemos una propuesta de reforma del sistema que podremos debatir. No, a mí me parecería la salida más razonable. Yo creo que ahorita se está midiendo un poco de fuerzas políticas a ver por dónde va. ¿Cuánto estiman ustedes que va a ser el déficit fiscal? Digamos, todo este esfuerzo muy grande que está haciendo el Estado peruano, ¿en cuánto se traduce post-crisis, en términos macroeconómicos, ¿no? Mira, a ver, el MEF había hablado de 12 puntos del PBI, de los cuales 4 en realidad eran la línea del Banco Central, ¿no? Eso, digamos, no lo contamos. Entonces tenemos 8 de gasto fiscal. De esos 8, no sé si se ejecutarán todos, creo que todavía se está viendo cómo distribuir, porque es un monto muy grande.
¿no? Difícilmente sean todos los 8 este año, digamos que sean, pues, no sé, 6, yéndonos de largo. Pero a eso hay que sumarle que ya traíamos un déficit fiscal estructural, si quieres, más o menos a largo plazo, pues de 1,5%, ¿no? 1,5–2%, ahí estás llegando casi a 8%, pero a eso tienes que sumarle la caída de ingresos fiscales, ¿no? Claro. ¿No? Entonces, Menor podría estar actividad hablando económica, claro. podría O estar sea, hablando de tranquilamente de un 8 o déficit 9. fiscal del 10% este año. Ya. ¿Y esto tú crees que nos va a afectar en términos de la clasificación? ¿Pone en riesgo la calificación de grado de inversión? ¿Podría poner en riesgo o los mercados van a estar conscientes que esto es una situación extraordinaria que afecta a todo el mundo? Sí, mira, las calificadoras son perfectamente conscientes que ahorita esta es una situación absolutamente extraordinaria y que hemos ahorrado fortaleza fiscal para momentos como esto, ¿no? ¿Para qué tiene fortaleza fiscal? Para poder hacer esto. Entonces, yo creo que acá hay un entendimiento muy claro de que hay un chanchito que hemos tenido y ahora estamos rompiendo para esto, ¿no? Que hay líneas de crédito a las cuales calificamos con baja tasa de interés y para eso hemos tenido grado de inversión. Nuestro país en realidad está todavía algunos noches por arriba de que nos quiten el grado de inversión. Yo por eso no me preocuparía. Ni siquiera, pues, o sea, nuestra economía ha estado además en observación estable durante muchísimo tiempo. Si bajáramos un peldaño, la verdad que no es el fin del mundo, pero lo más importante acá, y para las calificadoras de riesgo también es fundamental analizar eso, a mí no me molesta si un año, si 2 años, no nos volamos la regla fiscal, nos vamos a déficit, porque ya, pero lo que no puedes es tener políticas fiscales que sean estructuralmente deficitarias por largo. O sea, lo que tú no puedes, lo que tiene que quedar claro es que estamos atendiendo a esta emergencia con herramientas de emergencia, pero que una vez se empiece a normalizar la situación, vamos a tener que retirarlas, ¿no? El riesgo es que alguna de estas cosas que estamos diciendo, oye, es por ahorita nomás, ¿no? No sé, pues extensión de impuestos, gasto extra sobre las planillas para complementar, ¿no? Estos bonos de repente de 380, ¿no? Que algunas de estas políticas que son excepcionales, hay algún impulso político para convertirlas en permanentes, ¿no? Y si ese fuera el caso, ahí sí estamos hablando de poner en riesgo nuestra fortaleza fiscal acumulada y por lo tanto, obviamente, nuestra calificación crediticia. En la medida en que podamos mantener esto como temporal y además bien estructurado, porque lo que no queremos es romper cadena de pagos, entonces, mientras tengamos una economía que esté todavía con el tejido empresarial sólido, y donde las políticas fiscales extraordinarias sean todavía extraordinarias, yo creo que no hay mucho de qué preocuparnos. ¿Qué opina el IPE de esta propuesta de CONFIEP de flexibilizar en lo inmediato el mercado laboral? Mira, entre CONFIEP y no CONFIEP creo que se ha politizado un poco el asunto. Yo soy más de la idea de que hay que contrastar las políticas que tenemos hoy día con lo que te demanda la realidad. Y lo que te pido hoy día, la realidad es que las empresas tienen que tener cierto control sobre los gastos fijos que se les demanda, porque no están teniendo ingresos. Entonces creo que hay una percepción equivocada de parte de algunas personas de que las empresas pueden seguir pagando indefinidamente salarios como si hubiera una caja infinita, cuando la realidad te dice que las empresas, sobre todo los sectores que están con 0 operaciones, simplemente no van a poder. Entonces hay esta percepción a veces de que por querer preservar el 20% de empleos en una empresa sacrifico el 100%, ¿no? Y que mejor que la empresa, o sea, prefiero que pareciera que estamos diciendo, no, prefiero que la empresa quiebre a que ajuste planillas, lo cual es una locura. Aquí, a ver, lo razonable es encontrar algún punto medio, algún punto de acuerdo que nos permita sobre todo proteger empleos, ¿no? Porque de esto se trata de proteger trabajo, proteger la mayor cantidad de tejido empresarial posible. Entonces, ¿cómo protegemos los empleos? ¿Cómo protegemos los derechos de los trabajadores? ¿Cómo protegemos las fuentes de ese empleo? ¿No? Esa es una discusión sumamente razonable y que tenemos que tenerla hoy día de manera más seria y técnica que política. Se va a necesitar algunos ajustes en algunos sectores, llámese suspensión perfecta de labores, llámese reducción de jornada, llámese reducción
reducción progresiva o parcial de ciertos salarios. Cese colectivo de repente pues es el extremo de esto, ¿no? Justamente no quisiéramos llegar a cese colectivo, de repente podemos ajustar algunos temas en jornada de salarios o en licencias sin goce de haber para no tener que llegar a cese colectivo, pero en el caso en el que algunas empresas, sobre todo pues de sectores que están ahorita con cero y que de repente no van a poder ni siquiera empezar a operar propiamente cuando se levante la cuarentena, el caso más obvio son hoteles, no sé, gimnasios, sí se va a tener que tener la discusión de ese colectivo. O sea, turismo, no es un tema que debería ser tabú. Claro, claro. Ya para ir terminando, Diego, ¿cuál es la proyección que tienen ustedes para el Producto Bruto Interno este año y quizás para el próximo año? Mira, nosotros la última vez que hicimos proyecciones fue hace 2 semanas, que en términos actuales eso es como hacer proyecciones hace 10 años. No, o sea, ya estamos desactualizados. Nosotros en ese momento habíamos proyectado algo entre -3, o sea, habíamos puesto un rango, por el nivel de incertidumbre que había en este momento, preferimos no hacer una proyección puntual de números, sino esta vez manejarnos en un rango, y el rango que teníamos era -3 a -7 para este año, y +6 a +10 para el 21. Un rebote bien fuerte. ¿Por qué? Porque entendíamos que la capacidad productiva en realidad no se había dañado, ¿no? A diferencia de una guerra, de un terremoto, ¿no? De un fenómeno del niño. Fenómeno del niño, claro. Claro, ¿no? Que te vuela, pues te arrastra fábricas, te genera mucho golpe en el capital productivo, ¿no? Cultivos que se pierden, etcétera. En este caso no es tanto así, ¿no? O sea, nuestra capacidad productiva sigue estando ahí a pesar de esta paralización, sobre todo en la medida en que no permitamos que muchas empresas quiebren. Pero pues, por eso veíamos un rebote fuerte para el 21. Ahora, con las últimas 2 semanas, no, posterior a nuestra revisión, de repente nos hemos ido acercando más hacia el tramo pesimista que al optimista, ¿no? O sea, digamos, estamos quizá corriendo un poquito el rango, digamos, ya no tanto que acabe en -7, sino podría irse un poquito más cercano a -8, -9, dependiendo de cuánto más quiera durar esta cuarentena y cuáles sean las medidas restrictivas que tengamos al siguiente año. Porque, a ver, aquí a diferencia de otras crisis económicas, la proyección principal económica acá no está basada en el mercado financiero, ni en el rebote de los precios de los minerales, ni en nada de economía real ni financiera. La proyección económica en realidad está basada en un comportamiento epidemiológico, ¿no? Oye, ¿qué cosa va a ir pasando con el virus? ¿No? Tenemos un segundo rebote hacia agosto, nuestra proyección económica no sirve de nada porque tenemos que, o sea, ahí hay un golpe enorme sobre la producción. Entonces, como sea, a diferencia de otras crisis, aquí tenemos que estar chequeando muy de cerca cuál es el nivel de contagios, porque a partir de eso, además, va a venir cuál sea la respuesta de política económica y de movilidad social que nos va a marcar totalmente cuál es la capacidad productiva. ¿Y qué deberíamos de estar anticipando para el futuro, para el mediano y largo plazo en términos de reformas institucionales? ¿Crees que, digamos, una vez que resolvamos este tema deberíamos de ir y ver si está bien planteada la regionalización, hacer una reflexión colectiva para que no nos vuelva a pasar una situación como la actual? Sí, yo creo que nos deja varias cosas que podríamos aprovechar para darle, si quieres, impulso político a cosas de las que venimos conversando hace tiempo, pero que no se han puesto en agenda. De hecho, en esta conversación ya salieron 2. Salud, ¿no? Es una reforma pendiente, en verdad que está vergonzosamente olvidada desde hace demasiado tiempo, sobre todo para un país pues, de ingresos medios, tirando para altos como el Perú. Es inaceptable tener el nivel de sanidad que tenemos en muchísimas zonas del país. Entonces, salud es una obvia. Pensiones es una que ya salió también, que el presidente habló como reforma estructural, que de hecho viene más o menos anclada, y yo ahí le podría estirar incluso una tercera, que es trabajo, ¿no? Entonces, ya podrías estar hablando de una reforma de protección social, en realidad, más que un tema puntual de salud, pensiones o trabajo. Juntémosla y retomemos un poco el espíritu que se tuvo en esta comisión de protección social que se nombró en el 2017, ¿te acuerdas, no? ¿No? Que estaba Chano Arrieta, estaba Yanni Seinfeld, David Tuesta. No, al final, bueno, eso terminó más o menos encarpetado, pero el espíritu era bueno, ¿no? Y de repente esta es una oportunidad que podemos tener política, digamos, en toda crisis es una oportunidad, si quieres verlo de esa manera,
para poder retomar los puntos más importantes de esta reforma de protección social, ¿no? Salud, trabajo, / formalidad, ¿no? Y pensiones. Esa es una reforma grande, grande que podríamos pensar hacer. Lo otro que a mí de repente me gustaría pensarlo también es cómo incluimos a más gente en canales modernos, financieros, si quieres, ¿no? Y cómo los identificamos para casos como estos en los que, más que para pedirte impuestos, incluso, porque cuando hay un tema como este, yo te quiero poder ayudar, ¿no? Claro, Yo quiero poder ayudar a la microempresa, ¿no? Quiero poder ayudar a la microempresa formal, quiero poder ayudar al independiente, ¿no? Y la verdad que lo hemos perdido, o sea, no tenemos esa capacidad. Y estando ya en la segunda década del siglo XXI, en realidad es incomprensible que no podamos tener canales tecnológicos un poquito más sofisticados que tengan que ir a hacer a su cola al banco con su DNI. Aquí yo creo que hay también una reforma bien interesante, que es sobre conocer a nuestra propia población y que estén ellos conectados a canales digitales, tecnológicos, no propios del 2020. Sobre todo que ahora con la tecnología, como bien dices tú, vamos a poder, el hecho que estemos comunicados ahora, se van a potenciar muchos estos mecanismos tecnológicos y uno mucho más obvio es poder identificar y poder llegar a esa gente para cuando quieras darle algún beneficio o no solo, digamos, tenerlo identificado por lo menos, ¿no? Sí, en el Perú la verdad que hemos tenido mucha negligencia con eso también, y quizás esta es una buena oportunidad para tomarlo un poquito más en serio, ¿no? Los esfuerzos de billetera electrónica, ¿no? Y no necesitas, o sea, hacerlo con nivel no necesitas ni siquiera un smartphone, ¿no? El smartphone igual el teléfono inteligente tiene muchísima penetración en zonas urbanas, zonas rurales de repente no tanto, pero tampoco es indispensable tener un teléfono inteligente para tener la posibilidad de aprovechar esquemas de billetera móvil. No podría ser con un teléfono de las generaciones anteriores, Claro. y también te conecta, también te da la posibilidad de hacer transferencias. Si quieres ya, olvídate de porque no tengan que ir al banco, sino simplemente para comerciar dentro de las mismas localidades es sumamente útil poderte olvidar del efectivo. Claro. Listo. Diego, te quiero agradecer mucho tu participación Encantado, gracias por la invitación. y espero que podamos conversar en otra ocasión. Gracias. Gracias.